todavía hay mucho polvo en la casa. Pero bueno, espero que me entiendan bien. Bueno. Eh, pues creo que a ustedes no les va a afectar la siguiente semana, que es Día de Muertos, porque de todos modos es el lunes, entonces con ustedes no sufrimos ese asunto. Esta semana va a ser normal, nada más me toca dejar la actividad de construir. Ah, cierto, ya sé que las... A ver, chicos, las actividades de construir, ¿te recuerdan la semana pasada que yo les dije que podían hacerlas tanto en el cuaderno como en computadora las actividades de construyete? Esto lo digo porque muchos me han estado contactando, que dónde lo tienen que hacer, en el cuaderno o en la libreta, en donde que ustedes gusten, ya sea en la computadora, ya sea en el cuaderno, ya sea en el documento PDF, pero la cosa es que lo hagan y que me lo entreguen. Segunda, las actividades solamente se hacen la que dejé, digamos, en el título. Me confundí la semana pasada, una disculpa por ello, y les puse otro número de actividad cuando se había hecho a 3.5, pero normalmente les pongo el número de la actividad y el título de la actividad. Si llego a tener un error, nada más notifíquenmelo y yo les hago los ajustes para que vean la actividad que es, para que no haya como un problema por esa parte. Y creo que esto al menos con respecto a los avisos. Bueno, ahora sí vamos a empezar la clase del día de hoy. Una cuestión. Si se acuerdan, la semana pasada lo que estábamos revisando eran teorías éticas, o sea, básicamente de dónde digamos, empezaron a pensar acerca de cómo se debe comportar el hombre, a qué circunstancias tenemos que, digamos, acudir en ciertos momentos, cómo iba yo a resolver mis problemas en base a qué, cómo iba a reconocer si era una buena persona o una mala persona, cómo podía yo exigir a mis gobernantes que se comportaran de cierta manera y bajo qué términos yo tenía que actuar entonces para poder yo, digamos, exigir algo. Entonces esta semana vamos a empezar ahora sí con propiamente lo que conocemos como los problemas éticos en nuestra sociedad. Este parcial se va a dividir en tres. Primero vamos a ver los problemas, digamos, con la tecnología. Después vamos a ver los problemas propiamente con el cuidado, digamos, de las leyes y los derechos, porque aparentemente todos deberíamos tener los mismos derechos y mismas oportunidades, y no necesariamente va a funcionar así. Y finalmente vamos a ver, digamos, un problema ético que es con las culturas, porque así como vimos, digamos, en esta parte, digamos, sexual, que ya veíamos las cuestiones de los géneros, las cuestiones de propiamente mi orientación sexual, mis ideologías y demás, iban a haber problemas, pues también nos va a ver en las culturas, porque hay todavía mucha ignorancia de por medio y se margina a ciertas sociedades cuando tienen ciertas creencias. Entonces vamos a ver esos tres problemas éticos en este parcial. Ahora bien, déjenme les comparto mi pantalla para comenzar con la de hoy. Ok, ahí está. Bueno, entonces vamos a darle acá. Sí, ok. Entonces, el tema que vamos a abrir el día de hoy en estricto se va a llamar Entender e interpretar situaciones de la vida personal y colectiva. Eso va a ser de manera general. ¿Por qué? Porque los tres problemas que les acabo de comentar que vamos a ver este parcial se van a englobar justamente desde el ámbito personal y desde el ámbito colectivo. Porque a veces van a haber situaciones donde nos va a afectar de manera muy específica y cuando por otro contrario vamos a tener que van a ser problemas que afectan a nivel colonia, a nivel estado o incluso a todo el mundo. Por eso van a ser problemas éticos. Aunque también van a haber problemas morales de por medio, pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Y bueno, entonces, en estricto, el primer tema que vamos a ver va a ser la tecnología al servicio de la humanidad. ¿Cómo va a funcionar? Se supone que nosotros, digamos, como individuos, estamos, digamos, usando la tecnología a nuestro favor. Esa es, digamos, la premisa que tenemos en la actualidad. La pregunta que me va a abrir ese tema va a ser la siguiente. ¿Se puede hacer que la tecnología beneficie a la mayoría de la población? ¿Por qué me va a abrir esta pregunta? Pensémoslo un poco. ¿Toda, realmente toda la población del mundo tiene acceso a la tecnología tal cual? Porque estamos de acuerdo que no es lo mismo, por ejemplo, un país de primer mundo a un país de tercer mundo.
Y no lo digo en sentido, digamos, de denigrar ni mucho menos, más bien es en cuanto a los recursos que hay de por medio. Pensemos en lo siguiente. ¿Cuáles son los países más avanzados tecnológicamente hablando? Rusia o China. Era chino, Japón. China, Japón, Corea, Taiwán. Son los países occidentales. Los que le siguen en, digamos, en tecnología, por decirlo de alguna manera, van a ser países de, ay, se me fue el nombre de ese continente, qué mala persona soy. De Europa. Países como España, países como Francia, Alemania, nos vamos aquí a América y vamos a entrar obviamente con Estados Unidos. O sea, vamos a tener que los países tecnológicamente avanzados y mejor dotados de esta, digamos, ayuda, van a ser los países de primer mundo. ¿Y qué pasa con el resto del mundo? O sea, por ejemplo, pensemos en África. En África, aún si no voy a decir que todo el mundo está en la pobreza, definitivamente hay muchas sociedades que no tienen ni siquiera acceso a un servicio básico, que sería como agua, luz y alimentos. Entonces, imagínense cómo entonces yo voy a estar diciendo que la tecnología va a ser para todos cuando no es así. Esa va a ser la primera problemática que vamos a encontrar en la tecnología actual. Ahora, otra cuestión justamente, ya que vimos este problema, va a ser justo la desigualdad en ciencia y tecnología, porque de nueva cuenta, los países de primer mundo van a estar más avanzados tecnológicamente hablando, científicamente hablando, culturalmente hablando, y los demás países se van a retrasar de alguna manera porque no tienen los recursos necesarios, ya sea por recursos económicos, por recursos materiales, por poder político, etcétera. Pero siempre va a haber un retroceso de por medio. Y justo esto es lo que nos va a llevar a este problema, de que ahorita, por ejemplo, nosotros como personas mexicanas que somos, la mayoría están acostumbrados a tener un celular y que les funciona para, en teoría, lo básico que sería hacer llamadas, conectarte a internet, poder usar tu Facebook, WhatsApp y alguna otra aplicación que usen de por medio. Y los que tengan un poco más, digamos, de oportunidad van a tener ya sea una computadora en casa o una laptop. Y los que tengan más oportunidad, además van a tener esos equipos más avanzados de última tecnología. Pero obviamente eso genera un costo que no todos pueden, válgame la redundancia, costear. ¿Por qué pasa esto? Pensemos en la siguiente analogía, chicos. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo tengo un celular? Un celular, normalmente, ¿cuál es el celular más barato o más básico que te puedes encontrar? Yo los he visto y eso porque apenas tuve que comprar un celular de emergencia en, me parece que 300 pesos, pero era de esos viejitos que eran nada más para llamadas como tipo Nokia. Y o sea, un celular de esos se sale como en 300 pesos. Ahora, seamos sinceros, ¿cuántas personas van a tener 300 pesos para gastar en un celular si van al día? Que a lo mejor no tengan ni siquiera los 300, que tengan nada más 150 o 100 pesos para su día para poder conseguir comida. Obviamente, ¿qué van a comprar? Pues la comida. Entonces, imagínense, si un celular básico que solamente te sirve para llamadas y mensajes te salen 300 pesos y un celular hoy en día para, digamos, que te sirva lo que nos está exigiendo la escuela, que es para conectarte a las clases, para poder mandar mensajes de WhatsApp, que Facebook, que Pinterest, que Instagram, etcétera, etcétera. Todos estos, digamos, empresas nos van a pedir un equipo que aguante sus plataformas, porque ahora resulta que ya no es como que vas a la red y vas a buscar la página, claro que no. Ahora, cada una tiene sus aplicaciones. Entonces, eso requiere un mayor rendimiento de un equipo. Y ahora, normalmente un equipo para que te aguante todas estas situaciones, ¿cuándo te va saliendo? Fácil, no te gastas menos de 3,000 pesos. Porque si gastas menos, sí, sí vas a encontrar un equipo, por supuesto que sí, pero va a ser un menor rendimiento y te va a limitar con ciertas aplicaciones. ¿Cómo lo sé? Tengo una amiga que justamente hace relativamente poco se compró un celular y nos dijo que nada más se va a poder estar comunicando, ya sea por mensajes de WhatsApp, o por llamadas, porque resulta que Facebook no le aguanta el celular. No tiene modo porque no se lo carga. Y el WhatsApp se lo agarra como con trabajos. Entonces, imagínense, ahora la misma tecnología y el mismo, digamos, la misma sociedad nos está obligando
a gastar mucho más en un equipo para poder ser tecnológicamente avanzados, o lo que podemos llamar como la normalidad. Eso va a ser un problema bastante serio. Entonces, pues imagínense, más dinero, necesitamos más equipos, obviamente que cuestan muchísimo más dinero, pues, o sea, es un cuento de nunca acabar. Ahora, justamente aquí tenemos otro detalle. Vamos a tener dos cuestiones muy importantes en el uso de la tecnología y en el uso de la ciencia en, digamos, como sociedad. La primera instancia, como yo les dije, van a ser los costos. ¿Por qué los costos? Porque yo para conseguir un equipo necesito obviamente invertir dinero en un equipo y esos equipos no son generalmente baratos, son caros. Ahora, otro problema que vamos a tener es que además, digamos, de que tenemos este detalle de la tecnología, vamos a tener cuando se usa mal la tecnología y la ciencia. A ese último lo vamos a ver en un momentito más. Vamos a nada más a concluir esta parte de, digamos, del dinero. En la parte monetaria vamos a tener un último detalle. Ustedes saben que por la nueva normalidad que tenemos actualmente, por la pandemia, nos estamos viendo obligados a tomar clases en línea. ¿Por qué? Porque no es posible regresar a las aulas de clase porque estamos en peligro de contagiarnos y hacer esta pandemia muchísimo más grande de lo que ya está. Que somos necios y seguimos saliendo sin protección y demás es un asunto aparte, ¿verdad? Pero de manera concisa no podemos regresar a las aulas porque pues está la pandemia de por medio en su mayor auge y nos vamos a, digamos, a arriesgar. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros como estudiantes, como maestros? Pues conseguir un equipo que me permita, en mi caso, dar clases y prepararlas y en su caso de ustedes poder tomarlas y hacer sus tareas. ¿Cuál es el problema? De nueva cuenta, lo estamos observando. Hay quien sí por lo menos tiene su celular que le aguanta las aplicaciones y que puede tomar las clases y hay quien de plano no tiene ese acceso. ¿Por qué? Porque para empezar no tiene un celular propio, que a lo mejor se lo tienen que pedir prestado a los padres, que a lo mejor el celular del padre ni siquiera esté, digamos, con una actualización que por lo menos soporte las plataformas y por si fuera poco, ni siquiera hay internet. Entonces imagínense el problema que ahorita está, digamos, en la actualidad, porque justo nos están pidiendo conéctense a la red para tomar clases, pero a veces no hay internet. A lo mejor se tienen que esperar a que abran un café internet para que los chicos puedan ir al café internet y poder ver sus clases. Y si son muy tempranos, tienen que ver cómo le van a hacer para poder tomar sus clases. Son muchas situaciones que se dan de por medio. Entonces, justamente, no podríamos decir que todos tenemos el mismo acceso a la tecnología porque no es así. Va a depender mucho de las circunstancias de cada individuo o cada familia de por medio. Y de alguna manera eso sí se me hace como muy feo porque este punto entonces tuvo que haberlo visto el gobierno. Otro punto de la tecnología que justamente estamos viendo con la economía va a ser las clases en casa. ¿Por qué? Niños de primaria, de kinder y de secundaria están tomando clases en la televisión. Incluso hay clases también ya para ustedes, chicos, a nivel preparatoria. Pero la cuestión es la siguiente, de nueva cuenta. El mismo gobierno nos obligó a cambiar los equipos de televisión. Que ahora, si tú quieres tener una tele de esas viejitas, de esas que eran básicamente cubos, tienes que tener un aparato que te cuesta cierta cantidad para poder ver la televisión. Y si no lo tienes, tienes que comprar una nueva televisión. Pero sale lo mismo, te están obligando a gastar más para poder sintonizar la televisión. Y de nueva cuenta, ¿cómo le vas a hacer si no tienes dinero? En que somos ricos. Es que el gobierno y el mismo consumismo nos está obligando a hacer esto. Y esto de alguna manera está mal. Tendrían que haber previsto, una, si quieren hacer una nueva, digamos, ¿cómo se llama? Una nueva señal de televisión que para mejorar la calidad y qué sé yo. Ok, está bien. Pero entonces yo como gobierno tengo que ver entonces qué circunstancias yo puedo, digamos, hacer para que los equipos anteriores me reciban esa señal. O en el caso de que no sea así, yo ver cómo puedo apoyar a la sociedad para por lo menos que ellos tengan, digamos, el dinero para poder adquirir su dispositivo para poder ver la televisión. Porque, por ejemplo, me decían justamente cuando se dio este cambio de televisiones, es que se hizo un programa que si querías ibas y te daban una televisión y la manga. Ok, pero realmente en cuántas partes del mundo se dio
Y realmente las personas que fueron ni siquiera estaban en la televisión. Lo estaban haciendo, ay, Dios mío, un segundo. No, ya, adiós. Lo estaban agarrando esas teles, personas que ni siquiera estaban en televisión, solamente por ¿cómo decirlo? Por ambiciosas. Entonces el punto radica en eso. Yo como gobierno, ¿cómo iba a resolver eso? Y yo creo que no hicieron una medida adecuada para resolver ese problema. Y volvemos a lo mismo. Entonces volvemos a caer en el consumismo y tenemos que seguir gastando para poder tener los recursos mínimos que en teoría como ciudadanos tenemos que tener. Pero bueno, ahora, otro problema que vamos a tener, digamos, es que lamentablemente para el avance de la ciencia y la tecnología se han hecho muchos sacrificios, tanto a nivel ecosistema como a nivel, digamos, sociedad. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y fíjense un poco, muchas ciudades van a, digamos, a priorizar la, la energía y, digamos, a priorizar los avances que pueda tener la tecnología sobre la población o el ecosistema. ¿Por qué lo podemos ver? Muy sencillo. ¿Cuántas selvas ya se están deforestando? ¿Cuántos lugares ya tienen una contaminación, o sea, horrorosa, que ya ni siquiera se puede vivir bien ahí porque ya estás expuesto a enfermarte? Un ejemplo muy simple. China es una ciudad industrial. ¿Por qué? Porque se encarga de la mayor factura de cosas relativamente baratas, digamos, para todo el mundo. Incluso muchas compañías, que es lo que me da mucha risa, se supone que provienen de ciertos países, pero son ensambladas en China. ¿Por qué son ensambladas en China? Porque es más barato. Entonces, este país ahora actualmente va a atravesar, digamos, un problema ecológico muy fuerte porque tiene una contaminación horrorosa, donde ya es más fácil cargar un cubrebocas para más o menos protegerte de todas las cosas feas que hay del ambiente, a estar así como cualquier persona puede estar en su lugar de origen sin cubrebocas. Bueno, sin la pandemia de por medio, ¿verdad? Pero sin cubrebocas. ¿Por qué? Porque está tan contaminado el país industrial, porque se ha abusado tanto de estos recursos tecnológicos que ya no se respetó el ecosistema y simplemente ¿qué hizo? Pues se quebró. No hubo más. ¿Por qué? Porque se supone que las plantas, los árboles y demás se van a encargar de limpiar el ambiente, pero ¿qué pasa cuando abuses? Obviamente las plantas no van a poder hacer su trabajo por más que le estén ahí. Y pues justamente en este problema es que estamos teniendo muchos problemas a nivel planeta en sentido de los recursos naturales, en sentido de los ecosistemas, tanto animales como en como plantas y demás. Y vamos a tener también problemas a nivel sociedad. ¿Por qué? Porque incluso para probar ciertos medicamentos o ciertos, digamos, aparatos usan a humanos de por medio para poder probarlos. También prueban con animales. Eso no habla muy bien de las personas, porque entonces estamos hablando que yo simplemente por ser un hombre de ciencia, supongamos que lo fuera, yo tengo el derecho de agarrar y sacrificar a quien sea simplemente por el avance científico. Y eso es algo horroroso, porque entonces ya estoy poniendo que cualquier persona con que tenga derechos o tenga libertades o demás, no los va a tener simplemente porque yo voy a hacer un avance tecnológico y entonces eso me va a justificar de todo. Cosa que no es así. Para nuestra buena fortuna, ahorita como que ya se está haciendo un poco más de conciencia a nivel sociedad y se está tratando de hacer que justamente haya propuestas para que, aunque se trate de hacer avances en el campo científico, no digamos vayamos a afectar a terceros, o sea, que realmente se haga un avance sin necesidad de tener que contaminar el ambiente, tener que sacrificar a determinada cantidad ya de personas o de animales, eh, y esencialmente no agostar los recursos naturales, porque justamente si lo piensan, actualmente los recursos que vamos a ocupar, por ejemplo, para la energía va a ser de manera fósil, que es con el petróleo, y de manera nuclear, que básicamente es con la energía que se genera en algunos países ya de esa manera. Y de nueva cuenta, se está intentando hacer que ya no se usen esos recursos, que haya otra innovación para cuidar el ambiente. Pero no va a ser un proceso que se va a hacer, digamos así, se va a generar así solito. No, tiene que haber de por medio un apoyo
que sean entre muchas personas para poder generar esos proyectos y poder implementarlos. Y justamente aquí va a salir una frase que va a ser, el mundo debe cambiar, pero no va a cambiar solo. Básicamente es, ¿va a cambiar el mundo? Sí, pero va a depender de nosotros. Como individuos, ¿cómo vamos a hacerle para no afectar tanto al ecosistema? Ese es el punto. Ahora bien, ¿cómo va a empezar aquí entonces a meterse, digamos, la ética en esta parte, digamos, de los científicos? Pues bien, como yo les dije, lamentablemente va a haber, incluso en algunas partes de la historia se va a ver muy implícito, que por simplemente el saber científico van a abandonar su ética y van a abandonar su moral. Yo les dije que de manera moral se va a referir a aquellas personas que van a tener ciertos valores, pero que se inculcaron en casa o que ellos solos se los inculcaron, pero creen en ellos realmente, o sea, son sus valores. Yo no voy a robar porque sé que está mal, y si llego a hacerlo me voy a sentir muy mal porque yo sé que no debí de hacerlo. Esa es mi moral. Y mi ética es que cómo yo como individuo me tengo que comportar, ya sea en casa, ya sea en la sociedad, o en este caso el quehacer científico. Yo como científico, ¿qué valores éticos tengo? ¿Tengo que innovar? Por supuesto que sí, pero yo no puedo innovar sobre la vida de otras personas, otros individuos. Y justamente aquí va a entrar la ética, porque entonces esta va a regular, en teoría, cómo van a hacer esos avances de tal manera en que no lleguen a afectar a terceros. Ahora, aquí hay una frase que dice esta primera imagen que tiene, technology no has not ethics, o sea, la tecnología no tiene ética, pero los humanos son dependientes de la sociedad. Entonces, en este caso, como justamente la tecnología no tiene ética, pero los hombres de ciencia van a ser dependientes de la sociedad, ellos, los hombres, sí van a tener necesidad de tener ética. ¿Por qué? Porque ellos dependen de la sociedad. ¿Qué pasa cuando una persona hace muy mal, digamos, a nivel sociedad, pero que las personas se enteran de alrededor? Lo empiezan a marginar, lo empiezan a culpar y en ocasiones muy serias inclusive llegan a lincharlos. ¿Por qué? Porque están en contra del sistema que se está dando hacia la sociedad para que nos dirijamos de una mejor manera. Y bueno, aquí les voy a leer esto que tengo aquí y ahorita vamos a andar más al fondo. Dice lo siguiente. Para que un científico pueda innovar en su campo, debe tener bien establecidos sus valores éticos y morales, ya que de estos dependen sus avances tecnológicos. Serán, dependen si sus avances tecnológicos serán en beneficio de la humanidad o se convertirán en un monstruo amoral. Ahorita voy a explicar esta palabra. Para ello, todos deben tener lo que conocemos como compromiso de responsabilidad. En base a esto es que podemos catalogar a la historia a grandes científicos innovadores y, por otra parte, monstruos creadores de destrucción masiva y genocidio. A ver, cuando yo me refiero a una persona como un ser amoral, me voy a referir a una persona que va a ser, digamos, todo lo contrario a lo que, digamos, tendríamos que establecer como sociedad. ¿A qué me refiero? Una persona moral va a ser aquella que miente, que engaña, que mata y que se dedica a hacer básicamente el mal. Esa va a ser una persona amoral. Entonces, cuando yo me refiero a un monstruo amoral, es cuando me estoy refiriendo yo a una persona que está, digamos, estableciendo ya cosas hasta por su propio beneficio, que no le importa el resto y que además está dañando a terceros en base a todo lo malo que hay en el mundo. Eso es lo que conocemos en estricto sentido como un monstruo moral. Esto va a ser importante porque efectivamente en la historia vamos a tener muchos avances científicos que lo que lograron hacer es que la sociedad fuera avanzando y se fuera desarrollando. Eso es algo bueno. Lamentablemente, así como hay cosas buenas, va a haber cosas malas. Y esas cosas malas es que en muchas ocasiones el ser humano, hay una frase que está ahí en algún punto, y me disculpo de por medio porque es una palabra fuerte, se va a conocer que el ser humano va a tener, así como la buena voluntad y la buena idea de poder generar buenas ideas, esa buena idea bastardizarla. ¿Por qué? Porque en este momento yo te voy a tener una forma en que yo voy a tener una buena idea y la voy a poder cambiar totalmente para hacer el mal. Un ejemplo va a ser, por ejemplo, las bombas nucleares. Si nos vamos a la historia, en la Segunda Guerra Mundial, si no mal recuerdo,
Se generaron dos bombas que se cayeron, que las lanzaron en Nagasaki y Hiroshima en Japón. ¿Por qué? Porque estaban, digamos, los países en guerra por la Segunda Guerra Mundial. Ahora, este país que fue Japón fue de alguna manera precursor del pensamiento de Hitler. Y sobre ello es que, digamos, ¿cómo decirlo? Apoyaban a este partido de una manera ideológica que de alguna manera lo que hacían creer es que ellos eran superiores. Obviamente, cuando ya entró a la guerra Estados Unidos, estaba viendo que este aliado iba a ser demasiado poderoso para, digamos, esta facción. ¿Y qué hizo? Vamos a ponerles un estate quieto, como lo hizo con las bombas nucleares. Ahora, un dato curioso. La teoría de las bombas nucleares inicialmente fue creada por Albert Einstein, pero Albert Einstein no las hizo para crear mal. O sea, él las hizo más bien por una cuestión de que él quería generar energía. ¿Y qué está pasando? Esta buena idea que tuvo Albert Einstein voy a repetir esta palabra fuerte, se bastardiza y entonces se crean bombas nucleares que son destrucción y genocidio. Entonces, ¿qué está pasando? Bajamos de un quehacer ético que buscaba un avance para la humanidad para bien, y el ser humano que hizo, no, no, claro que no, vamos a usarla para el mal. ¿Qué hace? Bombas nucleares. Otra cosa que pasó en la Segunda Guerra Mundial fue lo que conocemos como el Escuadrón 731. ¿Qué fue este escuadrón? También fue en Japón, fue en japonés, o sea, imagínense como por qué tenían el mal concepto a estos personajes. Bueno, ¿qué hicieron en la Segunda Guerra Mundial? Estos personajes, como justamente estaban en guerra, obviamente empezaban a tener mucho prisionero de guerra. Pero en lugar de hacer lo que normalmente, digamos, pensaríamos que hacen los demás países, que es, tengo prisioneros de guerra, los voy a fusilar. No, claro que no. Vamos a jugar a ser Dios, vamos a hacer a usar ratas, pero no van a ser ratas comunes, que tampoco apruebo que usen ratas en el laboratorio, aclaremos ahí. Pero, para términos ahorita, vamos a usar a estos esclavos de guerra como marionetitas, los vamos a meter a laboratorios y vamos a ver qué pasa. Y no voy a entrar en detalles, les voy a dejar ahorita en los mensajes el nombre de los videos donde está esta información. Pero básicamente lo que va a pasar aquí es que van a experimentar con los seres humanos. ¿Para qué? Para generar conocimiento en el ámbito medicinal, en el ámbito tecnológico y en el ámbito de armas biológicas y también en el ámbito de armas funcionales para la guerra. Entonces, básicamente lo que hicieron, jugaron con esos personajes en sus laboratorios para ver qué pasara. Eso es lo que ocurrió con este escuadrón. Y finalmente hubo una actualización de este mismo, digamos, ámbito en el plan que se conoce como el Plan MK Ultra. Este plan estuvo ahora en Estados Unidos mucho tiempo después, lamentablemente dirigido por la misma persona. ¿Y qué va a pasar aquí? De nueva cuenta van a jugar con las personas, con la mente de las personas, con la integridad de las personas, con sus derechos, libertades y con sus cuerpos para poder generar avances tecnológicos dejando de lado la moral y la ética. ¿Por qué? Porque en este momento estas personas se olvidaron de su obligación como seres humanos, como científicos y en general como personas, que era cómo me debo de comportar de manera moral, cómo me debo de comportar de manera ética y por qué yo no podía meterme con las condiciones de vida de otras personas. Y lamentablemente esto se hizo. Para más información de estos dos últimos planes que les dije, hay dos videos en internet que son de un youtuber que se llama Dross, me parece. ¿Es Dross? A ver, te porque lo estaba viendo ayer. Denme un momento. No, Tan no buenos. quiero esto. Se llama Dross Roxanne. Ah, aquí estás. Roxanne, un momento. Dross Roxanne. Okay. De este personaje hay dos videos que justamente van a hablar de esto que les mencionaba de la Segunda Guerra Mundial y del posterior proyecto que hizo en Estados Unidos. El primero fue las atrocidades del Escuadrón 731.
Y el segundo video se llama, ahorita les digo, aquí estás. Ay, Heiner. Se llama bueno, ahí voy. Las atrocidades del proyecto MK Ultra. Ok, esos son los dos videos. Los dejo a su jurisdicción, si los quieren checar adelante, si no, no hay problema, pero básicamente para que se tengan como una idea de hasta qué punto han llegado los seres humanos, digamos, en cuanto a su nivel de maldad, vamos a ponerlo así. Ahora, regresando al tema, vamos a tener entonces que ahora vamos a andar con la siguiente pregunta, que es, ¿cómo podemos prevenir y controlar los riesgos en el desarrollo y uso de la tecnología? Es decir, yo como individuo me voy a controlar o voy a prevenir ciertas cosas malas que están pasando en el desarrollo de la ciencia, de la tecnología y de todo lo que conlleva. Bueno, si se dan cuenta ya hablamos tanto de la forma en que el ser humano se va a comportar de mala forma en la medida de que va a ser muy mala persona. Y vamos a tener, por otra parte, que está, digamos, también dañando el ecosistema. ¿Por qué? Porque tenemos mares de petróleo, porque tenemos basura por todas partes. O sea, no es como que eso se pueda defender. Y porque estamos dañando ecosistemas y para colmo fauna también. Ya extinguimos a algunas especies. Incluso ahorita no he investigado la verdad porque no, sinceramente no me había acordado. Pero la vaquita marina ya se estaba a punto de extinguir. Y los seres humanos somos los que de alguna manera directa o indirectamente somos culpables de ello por haber extorsionado el ecosistema en el que estaban viviendo. Los ajolotes aquí en México también se están extinguiendo. ¿Por qué? Porque somos muy necios y seguimos tirando basura. O sea, como quiera que sea, estamos siendo un desastre en general para el mundo. Ahora, en base a esto, vamos a tener el siguiente texto. Le voy a leer una pequeña parte para poder entender ese tema. Observa a tu alrededor. Existe un sinnúmero de transformaciones que el ser humano ha realizado a los diferentes entornos naturales. Somos la única especie que ha podido dominar parte de la naturaleza y eso se debe gracias a la adaptabilidad que poseemos. Ahora, aquí hay un detalle. Lamentablemente, para bien o para mal, el ser humano es muy adaptable. ¿Por qué? Hay seres humanos viviendo cerca de la Antártida. Hay seres humanos viviendo en desiertos. Hay seres humanos viviendo en todas partes del mundo y se adaptan a ello. Estamos de acuerdo. El problema radica que así como el ser humano tiene una capacidad de adaptarse relativamente a cualquier entorno, también tiene una facilidad increíble para destruirlo todo. ¿Por qué? Pensemos un poco simplemente, piensen en su colonia donde viven. Ay, Dios mío, no sé, bueno. Piensen en la colonia donde viven. ¿Ustedes creen que la colonia se generó así solita o hubo que hacer unas construcciones? Hubo que hacer unas construcciones de por medio. Voy a hacerlo, digamos, a nivel personal con la antigua colonia donde vivía. A mí me tocó vivir, digamos, el desarrollo. Entonces, cuando mis padres llegaron a esa colonia era básicamente un cerro. No había pavimento, no había drenaje, no había luz, no había agua. Para poder tener esos servicios se tuvo que hacer mucho trabajo de por medio para empezar, digamos, a traerlos. La cuestión radica en lo siguiente. Entonces, ¿cómo le hizo el ser humano para poder hacerse de las casas donde vive, del vestido donde está usando, del alimento y de todos los objetos que lo rodean? Eso es muy simple. Tuvo que construirlos, pero ¿en base a qué? A lo que le rodeaba. Ahora la cuestión radica en lo siguiente. Como justamente nosotros estamos de alguna manera manipulando el entorno donde estamos, ahora tenemos el problema de que también estamos, ¿cómo explicarlo? Dañando el ecosistema. ¿Por qué? Yo recuerdo, insisto, cuando yo era muy pequeña, el lugar donde yo vivía anteriormente había cerro y había muchos árboles. Es más, yo me acuerdo que yo cuando tenía como 8 años aproximadamente, yo todavía me podía asomar a la ventana y había colibrís y ardillas. Entonces imagínense, o sea, era un asunto todavía como muy natural ahí.
Pero resulta que ahora, ¿cuántos tengo? 25, 8. Han pasado 18 años, digamos, de esto. Y resulta que ahora ya no hay colibríes. Si te encuentras uno, ya es así como de muy, muy raro el asunto, porque es muy raro ver el colibríes. Ardillas ya no hay, y hay muchos edificios ahora. Se quitaron un buen de árboles, se quitaron un buen de, ¿cómo se llama? De fauna, de flora. Y por ejemplo, me cuentan papá que cuando él estaba aquí en la ciudad, pero estoy hablando de hace como unos 30 años más o menos, la presa que está aquí por los bomberos, esa presa tenía agua cristalina y había pescados. Imagínense qué tuvo que haber pasado para que esa presa sea lo que hoy es en día, que es un lugar maloliente, que solamente está infestado de lirio acuático y que para colmo no han logrado limpiar, porque la gente sigue tirando basura. O sea, las personas tienen la capacidad de adaptarse, sí, tienen la capacidad de hacer el bien, sí, pero lamentablemente es muchísimo más fácil hacer el mal. Y lo que nos proponen entonces es buscar un equilibrio. O sea, lamentablemente no voy a dejar de construir. ¿Por qué? Porque necesito establecerme. ¿Qué sí puedo hacer? Buscar un equilibrio para entonces a lo mejor sí voy a tener una casa, pero voy a intentar tener una casa con un pequeño jardincito para yo tener plantas y que pues me ayuden como a armonizar el asunto, ¿no? Que a lo mejor voy a intentar no tirar tanta basura, o si voy a generarla, por lo menos la voy a separar y voy a ser una ciudadano responsable y voy a intentar no generar los desechos malos para el ambiente. Que a lo mejor voy a intentar que yo cuando salgo, porque eso también es una queja, por cierto, si yo salgo a un lado, ya sea la playa, ya sean los ríos, ya sea la excursión, qué sé yo, no dejen basura y tirada, por amor del Señor. Llévense una bolsita y llévense su basurita. Perfectamente pueden buscar un bote después y tirarla ahí. ¿Por qué dejarla en las playas? ¿Por qué dejarla en los bosques? ¿Por qué dejarla en cualquier lado? O incluso peor, quemarla. El punto aquí radica en que nosotros como seres humanos tenemos que buscar un punto medio en el que no afectemos al ecosistema, pero que podamos seguir nosotros teniendo, digamos, relativamente esas comodidades que tenemos en la actualidad. Hace poco veía un pequeño documental como de 10 minutos que hablaba sobre la durabilidad de una bolsa de plástico, y es que es muy triste porque sí es cierto. Aquí está acostumbrado, inclusive ya a nivel como seres, digamos, mexicanos. Ok, yo voy a la tienda, me compro, ¿qué será? Unos chetos si ustedes gustan, y ya me compré los chetos, ¿no? Pero resulta que ya me salgo de la tienda, me como los chetos, la bolsa ya se vació, la tiro y se acabó. Esa fue la función de la bolsa. Y luego peor aún, porque anteriormente en los Oxxos, si tú ibas a un Oxxo, te daban una bolsa para esa bolsa de chetos. O sea, imagínense, tiras la bolsa de los chetos y además tiras la bolsa que te acaban de dar para guardar eso. ¿Cuánto duró la bolsa que estaba ayudando que es que a cargar los chetos? ¿Un minuto? ¿Dos? Exagerado, 5 minutos. ¿Y luego qué? Esa bolsa se tira y genera más contaminación. Y además esa bolsa no es como que se desaparezca en cuestión de días. Dura mucho tiempo para poder, digamos, desaparecer y fundirse con el ambiente de las bolsas. Entonces, pues es una cuestión así muy, muy compleja, que tendríamos que empezar entonces a trabajar en ello. ¿Cómo le voy a hacer para no afectar a mi ecosistema? Ahora, la cuestión aquí radica en ello. Se supone que la tecnología se está haciendo y el avance científico se está haciendo porque yo quiero generar una mejor comunidad, una mejor sociedad de por medio. Pero ¿cómo le voy a hacer? Yo tengo que buscar entonces innovar en el ámbito, digamos, científico y tecnológico sin dañar al ecosistema, sin dañar a las personas de por medio. Un ejemplo que de hecho ya se están haciendo como una manera, esos avances para intentar salvar un poco lo que poco que tenemos actualmente en el ecosistema, es por ejemplo, se están haciendo muchos productos veganos para no afectar a los animales. Se están también haciendo, por ejemplo, en el lado de la cosmetología, anteriormente se probaban conejitos y cosas así, y era muy feo porque pues pobres animalitos, ellos qué culpa tenían de que uno que es raro y se quiere pintar la cara. Pero ahora se está haciendo una campaña que se llama Cruelty Free, que básicamente es que no lo están probando esos productos con animales. ¿Por qué? Porque
O sea, como por qué rayos un animal querría ponerse cosméticos. Y aunque me digan, se está probando para que sea apto para el consumo humano, pues bien, pruébalo en humanos. Busca voluntarios, nada más obviamente, aclararles que va a haber ciertos riesgos. Pero más allá de ello, no es como que tú puedas llegar y simplemente probar porque a ti te gusta y ya. Ahora, la cuestión aquí radica entonces que nosotros como individuos, ya que tenemos entendido los problemas que tenemos como sociedad, que tenemos entendido los problemas que estamos causando al ambiente y hacia otras personas, ahora tenemos que buscar cómo controlar ese daño que estamos causando a nuestro entorno. ¿Y cómo le vamos a hacer? Ok, aquí les voy a leer este pequeño texto para poder comenzar aquí. La tecnología implica, además de aparatos, máquinas e instrumentos, la participación de las personas que intervienen con diversos propósitos que determinan a través de medios para obtener fines y actúan de acuerdo a valores y creencias relacionados con los instrumentos y técnicas que emplean. Recuerda que cada científico tiene el derecho a la libertad de conocimiento, sin embargo, no significa que pueda hacer lo que se le venga en gana. Debe, por el deber ser, actuar con responsabilidad. Esto significa que entonces ahora, si yo quiero ser un científico o quiero innovar de alguna manera, tengo que ver la forma en que sí voy a innovar, pero no dañar a terceros. Y para ello, entonces, aquí vamos a analizar 4 puntos base que van a ayudarme justamente a no meterme con problemas, digamos, éticos, morales o que yo esté afectando a terceros. El primer punto va a ser ambivalencia de los efectos a gran escala. Aquí nos dice lo siguiente. Las tecnologías tienen un uso masivo de modo universal en todo el planeta. Ello implica cambios cualitativos en los efectos que produce. Esto es necesario para disminuir el impacto en la salud de los seres humanos. Básicamente lo que me está diciendo que a pesar de que yo, digamos, como ser humano soy tecnológico, yo tengo que buscar la forma en que esa tecnología no me vaya a afectar a largo plazo. ¿Por qué? Porque hay ocasiones donde somos tan dependientes de la tecnología que la tecnología obviamente va a ocupar ciertas cosas para poder, digamos, funcionar. ¿En qué sentido? Bueno, les voy a dar sobre una experiencia personal. Yo soy escultor en cerámica. Entonces, nosotros, por ejemplo, los ceramistas usamos metales hechos polvo para poder, digamos, poner este color a las piezas. Y, por ejemplo, pasa muy seguido en que ocupas ciertos metales para poder, ¿cómo se llama? Pintar tus piezas. Una ocasión yo fui a la tienda donde yo normalmente compro estos metales y yo, por ejemplo, para pintar mis piezas uso normalmente azul, una especie de verde jade que consigo con ciertas combinaciones que de repente hago en mis fórmulas y amarillo y rojo. Pero ¿cómo consigo esos colores? Con los metales que son los siguientes. El amarillo lo saco con fierro amarillo, el rojo lo saco con hierro rojo, el azul lo saco con cobalto y el verde se saca de dos formas, con magnesio o con litio. No es cierto, es magnesio y se me fue otro nombre, pero bueno, el que nos importa es el magnesio. La cosa es que esa ocasión que yo fui a conseguir ese magnesio que era para conseguir el verde, resulta que sí lo tenían, pero era muy caro. Yo recuerdo que hace como, ¿qué será? Unos 8 años, yo conseguí el magnesio, una bolsita como de 15 gramos, me salía como en 30 pesos más o menos. Ahora resulta que esos 15 gramos me salen en 200 pesos. Subió muchísimo. Y de hecho me dijeron que estaba en oferta porque estaba más caro. ¿Qué pasó ahí? Resulta que la tecnología, los chinos me parece, descubrieron que el magnesio era muy útil para hacer celulares. Y usaban el magnesio ellos no para pintar piezas como yo lo estaba ocupando. Ellos lo estaban ocupando para la tecnología y estaban agotando este recurso porque entonces ahora tenían que estar buscando más magnesio para poder hacer celulares. ¿Qué está pasando aquí? Que entonces, ahora resulta
que están haciendo un cambio ecológico muy fuerte porque están agotando el recurso del magnesio. Entonces, justamente aquí tenemos que buscar eso, que si yo voy a buscar una solución para innovar, yo tengo que ver cómo no voy a darle tan feo al ecosistema, que en este caso no lo hicieron porque están afectando muy feo a las minas de magnesio. Ahora, el segundo punto aquí nos dice que es el automatismo de la innovación tecnológica. Y nos dice, la tecnología actual está en una fase de progreso automático e ilimitado, en donde un logro más implica, asimismo, dar el siguiente paso. Esto está conectado con nuevas necesidades sociales. Así, el poder tecnológico tiene una dimensión global o planetaria y sus efectos son acumulativos e irreversibles con grandes daños. En este caso, ¿qué nos está diciendo? Lamentablemente, como justamente estamos generando tecnología, no solamente digamos en el ámbito de los celulares, sino por ejemplo en maquinaria, a nivel transporte y demás, estamos causando daños muy fuertes al ecosistema. Y de nueva cuenta, yo tengo que ver cómo le voy a hacer para no dañar al ecosistema, porque este último está implicado con el primero. En el primero hablábamos que cuando nosotros dañamos a gran escala sobre un producto en específico que ocupemos, vamos a causar un daño ecológico. Pero ahora también, como lo hacemos de manera continua, vamos a hacer un daño tan fuerte que ahora vamos a agotar ese recurso. Ahora, en este, por ejemplo, podemos meter al petróleo. ¿Qué está pasando? El petróleo es de alguna manera algo implícito en el mundo. ¿Por qué? Porque se está sacando de los fósiles que tienen ahí muchísima cantidad de tiempo bajo tierra. Pero obviamente en algún punto se van a acabar esos fósiles. Y estamos causando entonces que ahora el petróleo que hay en el mundo se esté agotando. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pues resulta que aquí tengo que entonces ahora valorar eso. Yo como individuo, ¿cómo le voy a hacer? Además de no abusar de un recurso natural, ¿cómo le voy a hacer para no extinguirlo y causar daños a grandes rasgos y permanentes? ¿Por qué permanentes? A ver, estoy segura que muchos ven Los Simpson. No recuerdo qué capítulo es exactamente con exactitud, pero lo que sí recuerdo es que básicamente se hacía un socavón enorme porque se hizo una filtración, me parece que de una gotera que fue de la casa de Homero, pero se hizo como un socavón muy muy fuerte y se hizo un hoyo enorme en la ciudad, que luego rellenaron creo que con llantas y no sé cuántas cosas más y volvieron a tener su piso. Ahora, el punto de ese es que es un daño permanente porque independientemente de lo que pasó en la caricatura, lo que está pasando, lo que nos estamos haciendo aquí es un ejemplo de cuando las personas dejan, digamos, algo a la desidia y que se sigue acumulando, que se sigue acumulando, que se sigue acumulando, hasta llegar a un punto en donde ya es irreversible, porque ya lograron dañar tanto ese lugar que ya no hay forma de, digamos, solucionarlo. Eso se va a ver reflejado esencialmente, digamos, en ciertas partes de la sociedad, porque se deja muy a la desidia, digamos, el lugar. El ejemplo que tengo aquí va a ser que en el terremoto que pasó aquí en la Ciudad de México en el 2017, si no mal recuerdo, ¿qué pasó esa ocasión? Tembló muy fuerte en la ciudad, se cayeron edificios y demás. Ok, todo lo vieron por fuera básicamente en lo que fue la ciudad en la Condesa, que en la Roma y cosas así, ¿no? Pero nadie se fijó en los pueblos. Y déjenme decirles que los pueblos también sufrieron por un detalle. Resulta que hay filtraciones que se están haciendo y aparte como lo que hace el centro de la Ciudad de México es que se jala todo el agua de los pueblos de Xochimilco, de Milpalta y básicamente los pueblos que rodean a la Ciudad de México, lo que está haciendo es que se está llevando el agua, pero resulta que obviamente el agua no es eterna porque se malgasta y como se malgasta, resulta que se empiezan a secar los mantos acuíferos que están bajo tierra. ¿Qué pasa cuando un manto ya no tiene agua? Se queda hueco, estamos de acuerdo. Pero no solamente se va a quedar hueco, obviamente va a perder estabilidad porque de alguna manera el agua lo que hacía es darle como un cierto piso. Cuando no tiene ese piso, colapsa. ¿Y qué está pasando aquí? Pues resulta que en ese temblor colapsan esas cavernas que no tenían agua y moles, socavanos.
¿Qué está pasando aquí? Hicimos un daño permanente en el mundo. En este caso, en estas partes de lo que fue San Gregorio y Nativitas. Ese es el punto, entonces. Ahora, yo como ser humano, ¿qué rayos voy a hacer para evitar esta clase de situaciones? A eso es a lo que va este punto. Ahora, el siguiente punto dice expansión de la responsabilidad. Aquí nos va a decir lo siguiente. Se analizó en temas anteriores que la responsabilidad ocupa un valor ético de primer nivel. O sea, tengo que estar completamente consciente de mi entorno. La tecnología que aparece en el tiempo y en el espacio implica una creciente responsabilidad social que nos compromete a todos. El creciente poder tecnológico ha dado como resultado objeto de responsabilidad humana a la naturaleza en general y en particular a la naturaleza humana. Básicamente lo que dice es lo siguiente. Yo como individuo ya sé que estoy causando un daño y ya sé que puede ser permanente. Ahora yo tengo que tomar esa responsabilidad de lo que yo provoqué. Porque es bien fácil agarrar y hacer las cosas, pero resulta que pasa muy seguido que ya cuando pasa algún accidente o alguna circunstancia donde ya se dañó muy feo el ambiente o algún lugar en específico, no se toma esa responsabilidad y por el contrario, pasan detalles de que dicen, no, es que no, ¿cómo decirlo? Es que no puedo o no es posible o yo no causo este problema, que resulta que de hecho sí fue así. Un ejemplo muy simple, cómo estaban peleando por lo del Tren Maya que quería hacer López Obrador. ¿Por qué? Porque decían que iba a acabar con el ecosistema. Pues bien, en este caso no voy a criticar el proyecto porque es un asunto aparte, pero en este punto, ¿qué pudo haber, digamos, desarrollado en este caso ese proyecto? A ver, sí, voy a hacer un tren que va a pasar por esta comunidad, ok, pero yo voy a generar algo a cambio. ¿Qué tengo que generar? No solamente construir un tren, generar opciones para poder preservar el ecosistema que se va a dañar. Tener, digamos, de alguna manera algo para menguar un poco el daño. ¿En qué sentido? Hay en muchas partes del mundo donde hay trenes que efectivamente se han hecho atravesando partes de naturaleza, pero no es como nada más dejen el tren pasar y ya, no. También se hacen se adapta el espacio para que de alguna manera, aunque haya un pequeño daño que se va a tener que hacer lamentablemente para poder hacer ese tren, se cree de igual manera, digamos, una contramedida, que en esto es, ¿cómo voy a retribuir al ecosistema? Voy a crear a lo mejor, no sé, un pequeño parque al lado, o voy a respetar las áreas verdes, o voy a poner cuidadores que se encarguen de checar la fauna y la flora del lugar, no sé, pero yo voy a hacer un plan en contramedida para no dañar el ecosistema, y entonces ahora sí como ser humano que ya hizo un daño al ecosistema, voy a tomar una responsabilidad para que en ese momento sí causen daño, efectivamente pues estoy tomando mi responsabilidad y estoy haciendo que este espacio no sea tan dañado como pudo haber estado. Y bueno, finalmente vamos a tener el último punto que va a ser el valor ético de conocimiento tecnocientífico. Que nos dice, el conocimiento científico debe estar en lo posible a la par de la capacidad transformadora de la tecnología. Ciencia y tecnociencia tienen el deber de vigilar el desarrollo tecnológico para proteger a la humanidad y al medio ambiente. Justamente de nueva cuenta va a estar ligada con el último punto, que nos dice, yo tengo que buscar entonces que mi avance científico y mi avance tecnológico, aunque cause un impacto ecológico, que no dañen un 100%, que yo pueda menguar esas consecuencias, o si yo puedo evitar ese impacto ecológico, qué mejor, porque entonces tengo esa responsabilidad. ¿De qué? De que en este momento yo tengo que evitar ese daño ecológico hacia los demás o el daño humanitario hacia otras personas. Ese es el punto. ¿Tienen dudas hasta aquí? No. No. ¿Seguros? Seguros. Ok. Bueno, entonces vamos a dejar la sesión aquí por el día de hoy. El día de mañana, sí los veo mañana, ¿verdad? Sí, los veo mañana.
Mañana los veo ya en la sesión para ver la siguiente parte de ese tema, pero vamos a entrar ahora sí propiamente con el consumismo. Entonces les traeré otros ejemplos ya para poder entrar con ese tema. Y si no tienen dudas, ya los veo el día de mañana. Maestra, yo tengo duda. ¿Qué tenemos que hacer de tarea de lo que subió de una línea del tiempo? ¿Se acuerdan que yo les di de alguna manera, primero, como qué tipo de pensamiento tenía cada eticista? ¿O cada corriente en el caso de las últimas dos? O sea, digamos, ¿cómo veían ellos la ética? Pues tenían que poner ahí exactamente ellos qué decían de la ética específicamente. ¿Y qué más les subí ese cuadro? Déjenme checar porque ya no me acuerdo bien, porque dejé varias tareas. Un momento. A ver, es acá. Eso que nos pide de que pongamos específicamente qué dijo cada uno o qué pensaba de la ética individualmente, está en las presentaciones que subió, ¿verdad? Sí, también se las compartí justamente por si no se acordaban de algo en específico, ahí tienen las presentaciones. Nada más déjame checar. Es que, o sea, sí me acuerdo de la tarea que les dejé, pero como dejo varias tareas, no solamente las de ustedes, pues, no me acuerdo en un 100% exactamente qué les preguntaba. Ya. Sí, les estoy preguntando primero la teoría ética, o sea, básicamente qué pensaban de la ética, ya sea ese personaje o ya sea la corriente filosófica, dependiendo del caso. Y lo segundo fue el momento histórico, es decir, ¿en qué tiempo? ¿Se acuerdan que yo les di una línea del tiempo? Pues me tienen que colocar primero si es de la edad clásica, de la edad media, del renacimiento, de la edad moderna. Si yo les puse el año, pónganme el año de donde era. Y si yo les puse el país de donde provenía o el lugar donde provenía, también me lo tienen que colocar en ese segundo recuadro. Eso es lo que tienen que llenar en esa digamos, línea de tiempo. Y toda esa información, pues Gracias, ya está. profesora. Vale. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿No? Ok. Bueno, entonces ya los vería el día de mañana, chicos. Ya para terminar el tema de esta unidad. Y mañana les dejo el proyecto final para este parcial, de una vez para que lo vayan trabajando. Les voy a dar los puntos específicos y se los voy a subir a la plataforma. Pero van a tener tiempo hasta el 15 de noviembre para entregarme ese proyecto. Disculpe, maestra, ¿hasta cuándo sacan las demás evaluaciones? Es que en teoría nosotros tenemos que entregar evaluaciones ¿cómo se llama? El 20, no es cierto, el 18 de noviembre, que es para el segundo parcial. Entonces yo estaría evaluando justamente el 15 de noviembre. El 15 de noviembre es el último día que recibo tareas, proyectos finales y pues obviamente el examen que van a tener de este parcial. Pero obviamente se los dejo con tiempo para que tengan chance de pues hacer su proyecto y demás. Ok, muchas gracias. Vale. Bueno, entonces si ya no tienen más preguntas, pues ya sería todo por el día de hoy. Ya los veo mañanita. Aprovechen y vayan a desayunar o no sé qué vayan a hacer. Gracias, maestra. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana.